El litio, uno de los materiales más cotizados en los últimos años y esencial para el funcionamiento de los autos eléctricos en todo el mundo, se extrae principalmente en tierras latinoamericanas. Dentro de ellas se lleva a cabo un proceso altamente complicado que presenta un impacto ambiental muy grave. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se extrae el litio? Hemos visitado el Triángulo de Litio, donde se encuentra una de las mayores reservas de este mineral en el mundo, para conocer de cerca el proceso de extracción y procesamiento del llamado oro blanco. La historia del litio en América Latina comienza en el llamado Triángulo de Litio, una región que abarca Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran las mayores reservas del mundo. Aunque las comunidades indígenas ya conocían las propiedades de las salmueras en los salares, fue en el siglo XX cuando se descubrió que estos depósitos contenían enormes cantidades de litio, un metal clave para la industria moderna. Durante ese tiempo, su uso se expandió en la medicina y la industria, pero fue en la década de 1970 cuando varios científicos e ingenieros químicos desarrollaron las primeras baterías de litio recargables, revolucionando la tecnología. Hoy, este metal impulsa desde teléfonos hasta autos eléctricos, siendo clave en el mundo moderno. Bajo las enormes y brillantes salinas de Bolivia se esconde la mayor reserva de litio del mundo, un recurso de incalculable valor en esta era llena de tecnología. Actualmente, empresas energéticas de China y Rusia están avanzando en proyectos para extraer este codiciado metal, conocido como oro blanco debido a su papel fundamental en la fabricación de baterías recargables. En la última década, la producción global de litio ha aumentado casi 4 veces, pero la creciente demanda sigue superando la oferta disponible. Por esta razón, grandes fabricantes de todo el mundo han puesto su mirada en el Triángulo de Litio, una región conformada por los salares de gran altitud en Bolivia, Chile y Argentina. Se estima que en estas vastas extensiones de sal se encuentra más de la mitad del litio conocido en el planeta, convirtiéndolo en un punto estratégico para el futuro de la industria tecnológica y energética. A diferencia de otros minerales, la extracción de litio es un proceso complejo que requiere tiempo y grandes volúmenes de materia prima. El método más utilizado se basa en la salmuera de litio, un tipo de agua subterránea con una altísima concentración de sales y minerales. Estas salmueras se encuentran atrapadas en depósitos subterráneos y pueden llegar a ser hasta 7 veces más saladas que el agua de mar. Debido a su composición química, el litio no puede extraerse directamente como un metal sólido, sino que debe ser separado de la mezcla mediante una serie de procesos físicos y químicos diseñados para aislarlo de los demás componentes presentes en la solución. Para extraerlo, primero se bombea la salmuera desde aproximadamente 300 metros bajo la superficie hasta grandes estanques de evaporación. Allí, la solución se expone al sol, el calor y el viento durante un periodo de 12 meses, lo que permite que el agua se evapore de forma natural. En estas condiciones, con temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius durante el día, el proceso de evaporación se acelera, dejando atrás una solución altamente concentrada de litio junto con otras sales y minerales. Durante el proceso de evaporación, se añaden 10 kilogramos de cal hidratada por cada metro cúbico de salmuera para provocar la precipitación de elementos no deseados, como magnesio y boro, formando compuestos como hidróxido de magnesio y sales de boro y calcio. Cuanto más amarillo es el estanque, mayor es la concentración de litio en la solución. Luego, la salmuera concentrada se somete a una purificación adicional para eliminar impurezas mediante métodos como la precipitación química o el intercambio iónico, garantizando una mayor concentración de litio en la solución final. Una vez purificada, la salmuera se somete a un proceso de electrólisis durante aproximadamente 8 horas, donde se hace pasar corriente eléctrica a través de la solución para separar los iones de litio del resto de los compuestos. Estos iones se recolectan y se procesan en distintos compuestos de litio, como carbonato de litio o hidróxido de litio, que son esenciales para la fabricación de baterías y otros productos tecnológicos. Este método de extracción se ha vuelto cada vez más popular debido a que, en comparación con la minería tradicional, presenta un menor impacto ambiental y resulta más económico. Sin embargo, sigue generando preocupaciones por su alto consumo de agua y los posibles efectos negativos en los ecosistemas locales. Cada año, se bombean miles de millones de galones de agua para evaporar la salmuera y concentrar el litio, un proceso que también requiere millones de galones de agua dulce. En una de las regiones más áridas del mundo, donde las lluvias son escasas y los ríos se están secando, las comunidades locales temen que esta extracción agrave aún más la crisis hídrica. Ante la disminución del agua superficial, muchas personas han tenido que recurrir a pozos para obtener agua subterránea,
aunque el nivel sigue descendiendo año tras año. Para producir suficiente litio para una sola batería de auto eléctrico, se necesitan más de 1.000 galones de salmuera, una demanda inmensa que sigue creciendo. A pesar de estas preocupaciones ambientales, en 2024, estos países exportaron casi $4.000 millones en carbonato de litio, consolidando su papel clave en la industria global de baterías. Además de encontrarse en salmueras, el litio también se halla en la corteza terrestre en forma de roca, principalmente en un mineral conocido como espodumena. Este mineral, rico en litio, se extrae de las rocas circundantes mediante el uso de explosivos y maquinaria pesada, y posteriormente se muele hasta obtener un polvo fino. Luego, el polvo de espodumena se tuesta en un gran horno a temperaturas superiores a 1.000 grados Celsius. A esta alta temperatura, el litio experimenta un proceso llamado calcinación, durante el cual se pierde su contenido de agua y otros componentes volátiles, dejando una forma más concentrada del elemento. Posteriormente, el producto calcinado se somete a un segundo tratamiento a aproximadamente 250 grados Celsius, lo que da lugar a la formación de una solución impura de sulfato de litio. Esta solución se filtra en agua para producir alúmina y silicato. Finalmente, la solución resultante se procesa en un reactor donde, mediante una reacción electroquímica, se transforma en una solución concentrada de hidróxido de litio. Después, se enfría durante aproximadamente 2 horas para prepararlo para el secado y el envasado, obteniéndose así un polvo que se utiliza, entre otros usos, en la fabricación de baterías y cerámicas. Mientras Tesla sigue expandiendo su producción de vehículos eléctricos, en el llamado Triángulo de Litio, que abarca Bolivia, Chile y Argentina, crece la preocupación. La extracción masiva de litio para abastecer las gigafábricas de la compañía está agotando los recursos hídricos de una de las regiones más áridas del mundo. Para obtener suficiente litio y fabricar sus baterías, se bombean millones de galones de agua, dejando a las comunidades locales con un acceso cada vez más limitado a este recurso vital. Aunque Tesla promueve la energía limpia, su producción depende de un proceso que, irónicamente, afecta gravemente al medio ambiente. Además, en sus instalaciones, la fabricación de baterías genera emisiones de compuestos químicos y consume enormes cantidades de electricidad, lo que pone en duda qué tan sostenibles son realmente estos vehículos. Según algunas estimaciones, el mundo produce anualmente entre 85.000 y 100.000 toneladas de litio, y la mayor parte proviene de países latinoamericanos. Además, algunos informes indican que el 8% del litio total se destina a la producción de baterías. Entonces, ¿es realmente tan verde como nos lo pintan el futuro eléctrico? Déjanos tu opinión en los comentarios. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.